Continuamos con la semejanza de triángulos y vamos a hablar de los criterios de semejanza. Para ello nos presentan el ejemplo 1.6 y nos dicen construya el triángulo DEF semejante al triángulo ABC, cuyas longitudes de los lados correspondientes BC y EF están a razón de 1 a 2. O sea que este es el doble de este, nos están diciendo, ¿no? Eso es lo que nos dicen ahí. Y entonces que construyamos a partir de este segmento un triángulo que sea semejante al triángulo ABC y que los lados del triángulo resultante pues estén a razón de 1 a 2, es decir, que sean el doble los lados de este triángulo a los de este, a los del triángulo que tengamos con este segmento, ¿no? Sean el doble que los de este. Eso es lo que nos están pidiendo. Porque las razones de los lados correspondientes de dos triángulos semejantes son iguales. Entonces, si nos dicen que este es 2 veces esta, pues el segmento que corresponda al lado AB tiene que ser 2 veces la medida de AB, y el segmento que corresponda a AC también tiene que ser el doble que AC. Ese es un caso. Vamos a ver, aquí tenemos ya algo adelantado. Tenemos el triángulo y tenemos el segmento EF. Entonces sobre el extremo E trazamos otro segmento, y sobre el extremo de F trazamos otro segmento. Ahora, sobre esos dos segmentos debemos determinar un segmento que sea el doble de AB, ¿verdad? En este, porque es el que considero correspondiente a AB. Y sobre el segmento que trazamos en F debemos trazar un segmento que corresponda al doble de AC. Con el compás nos ubicamos en los extremos, ¿verdad? En el extremo B, y medimos el segmento AB. Necesito acercarlo porque si no, no voy a tener precisión de ver, ¿verdad? ¿Qué precisión tengo? Ahí estaría. Entonces, todavía no está tan exacto, ¿no? Por ahí necesitamos tener la medida del segmento AB. Entonces, ahí está, ¿verdad? Ahí la tenemos. Entonces, necesitamos ubicarnos en el punto E con el extremo del compás. Vamos a acercarnos y ver que lo colocamos bien. Ahí sí, ¿no? Y entonces vamos a hacer esa marca, la marca de esa longitud 2 veces en ese segmento. Vamos a ver. Vamos a hacer la primera marca. Ahí, ¿no? Ahí tenemos la primera marca. Este segmento que hemos marcado mide exactamente lo mismo que AB. Ahora necesitamos colocarnos en esa marca que tenemos ahí y ubicar otra marca que sea exactamente igual a ella, ¿no? Entonces para ello también de nuevo nos acercamos para ubicar el compás ahí con precisión en ese punto. Supongo que ahí. Entonces podemos hacer el trazo, ¿verdad? Y decir que tenemos 2 veces sobre ese segmento que habíamos construido, tenemos 2 veces la longitud del segmento AB. Y hacemos lo mismo sobre AC. Nos ubicamos sobre AC en el punto que corresponde a AC. Pareciera ser que lo puse bastante bien. Sí. Y entonces tomamos la medida del segmento AC. Tomamos la medida. Bueno, por ahí estaría.
poquito menos. A ver, un poquito más. Ahí diría. Entonces nos llevamos el compás al extremo F y marcamos 2 veces esa longitud que llevamos en el compás, ¿no? Esa medida de longitud que llevamos en el compás, la abertura del compás. Entonces vamos a acercarnos acá porque aquí si no lo voy a ver bien. Lo ubicamos exactamente en el punto extremo F. Ahí. Y entonces vamos a hacer el trazo de esa longitud. El trazo de esta longitud. Y tendríamos que este segmento que dibujemos acá es igual al segmento AC. De nuevo, en verdad necesitamos otra vez esa longitud. Entonces nos vamos a ubicar sobre esa marca y de nuevo hacer el trazo para tener el doble, ¿verdad? Pero necesitamos ver que nos hayamos ubicado bien ahí. Entonces ahí lo tenemos. Entonces marcamos el otro segmento, ¿no? Y ya tendríamos el doble del segmento AC. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicarnos en cada uno de estos extremos, en E y en F de nuevo, ¿no? Y vamos a dibujar una circunferencia o una parte de una circunferencia que tenga este radio. Y sobre F también una parte de una circunferencia que tenga este radio, el doble de AC acá en el extremo F, ¿verdad? Y el doble de AB en el extremo de E, ¿verdad? Que tenga este radio, una circunferencia, un trazo, de tal forma que esas dos circunferencias se intercepten, y por ahí a donde se interceptan es que vamos a trazar los lados que son el doble de AC y de AB respectivamente. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a colocarnos en F. Vamos a acercar la imagen. Colocamos el compás aquí. Y entonces vamos a hacer el trazo de la circunferencia que tenga el doble de AC. Entonces veamos si es esa la longitud. Un poquito más. Veamos, bueno. Ahí está. Entonces hacemos ¿cómo se llama? El trazo de una parte de esa circunferencia. No necesitamos trazarla toda. Lo que necesitamos es encontrar el punto donde se interceptarían las dos circunferencias de esos radios. Movemos el compás y lo pasamos al otro extremo. Lo colocamos acá en el otro extremo, pero lo vamos a acercar porque si no, no voy a tener la precisión de ubicarlo. Colocamos acá. Y entonces sí vamos a poder hacer el trazo de una circunferencia que tenga 2 veces este radio, ¿verdad? Hasta aquí. Bueno, 2 veces el radio AB, 2 veces la longitud de AB. Entonces, veamos. Si lo comprobamos, tiene un poquito más. Ahí lo hemos movido un poquito y entonces sí, este es el punto que necesitamos. En este punto
¿verdad? En este punto tenemos que trazar el segmento que va de E, y en este punto es el que corresponde a D, para que este sea el triángulo DEF, este punto. Bueno, podemos borrarle un poquito a esta parte, ¿no? Y aquí también. No necesitamos toda la circunferencia, decíamos. Solo necesitamos ese punto donde se interceptan. Bueno, entonces no ocupamos ya el compás, lo podemos quitar de acá. Lo que necesitamos es la regla. Y entonces vamos a trazar cada uno de los segmentos que necesitamos. El que pasa por ese punto y por E. Veamos, entonces trazamos ese segmento. Se va por debajo de la regla. Bueno, voy a alejarlo un poco, no sé si es la cercanía la que no me permite hacer el trazo correcto, ¿no? No me permite. Será la regla. Veamos entonces. No sé por qué razón no me deja hacer ese trazo con exactitud. Vamos a tratar de hacer el otro. Bueno, ahí sí, ¿no? Permitió hacer el trazo, ahora el otro. Bueno, ahí queda un margen de error, ¿verdad? Bueno, ahí diremos que está. Ahí diremos que está. Aquí se interceptan pues el segmento que es el doble de AB y el segmento que es el doble de AC. Y entonces esto es lo que vamos a llevar allá al documento y lo vamos a explicar, ¿no? Y lo vamos a reescribir, lo vamos a reargumentar. Bueno, vamos a lo vamos a pegar ahí. Aquí. Entonces ese es el caso número 1, decíamos, ¿verdad? Caso número 1. Caso número 1. Sobre EF se trazan dos segmentos en sus extremos, ¿verdad?
de tal forma que midan el doble de AB y AC respectivamente y se intersecten en sus puntos extremos y se intercepten en sus puntos extremos. A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo, no? Que sobre EF se construyen un segmento AB y un segmento AD sería, ¿no? AD y un segmento ED y un segmento DF, tal que DE es el doble de AB y DF es el doble de AC, ¿verdad? Este mide el doble de este, ¿no? El doble, ¿verdad? Y este mide el doble de este también, ¿verdad? Se marca así en el libro, ¿no? Este, una rayita, entonces 2 acá. Este, una bolita, entonces 2 acá. Este, un cuadrito, entonces 2 acá. Ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se logró hacer estos trazos? Bueno, hicimos 2 segmentos por ahí. Sobre ese segmento marcamos 2 veces la medida de AB y en este otro 2 veces la medida de AC, y entonces centramos un compás acá en el punto F de tal forma que pudiéramos trazar una parte de una circunferencia de radio, esta longitud que sería DE, ¿no? Entonces hicimos el trazo de una parte de esa circunferencia, luego centramos el compás en el punto F y tomamos como radio esta distancia, la que le llamamos DF, y entonces hicimos ese otro trazo de una circunferencia donde se intersectaron las 2 circunferencias. Ahí es el punto donde coinciden los lados, que son el doble de AB y AC respectivamente. Ese es el caso primero, el caso 1. El segundo caso, vamos de nuevo al programa ¿no? Vamos de nuevo. Vamos a quitar esto. No sé si al pegar, no, control C. Vamos a de nuevo copiar la imagen que necesitamos, que es esta, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a copiar el ángulo B. O podemos copiar el ángulo C también, ¿no? Si copiamos el ángulo B, lo copiamos en el punto E. O lo podemos copiar en el punto F también, no importa, ¿verdad? Entonces, lo que tendríamos que hacer una vez que copiamos el ángulo, pues medir el segmento correspondiente al lado final. Supóngase que si yo voy a copiar el ángulo B sobre este lado, sobre este extremo, entonces voy a tener el cuidado de que el lado final mida el doble de lo que mide AB. ¿Verdad? Sí, igual si lo copio acá, ¿verdad? Copio el ángulo B y debo tener cuidado que el lado final mida el doble de lo que mide AB. Y entonces una vez, si el lado final mide el doble de lo que mide el lado correspondiente, entonces ya podemos trazar el tercer lado. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a copiar el ángulo B y lo vamos a copiar sobre E para que se nos haga más fácil, ¿no? No estar de repente, ¿cómo diría? Manipulando tanto, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. Vamos a copiar ese ángulo. Entonces colocamos el transportador, el centro del transportador ahí en el punto B y medimos cuánto mide el ángulo, ¿no? En este ángulo. Acá es fácil, se mide así, de esta manera. Se hace coincidir el lado del ángulo que necesitamos copiar
o medir. Yo diría que mide 45 grados ahí por cuestión de algún error de, ¿cómo se llama? De aproximación. Yo diría que mide 45. Entonces vamos a trasladar nuestro transportador hasta acá y dibujar ese ángulo que mide 45 grados, ¿verdad? Entonces ahí hemos colocado el transportador en el punto E, que es donde vamos a copiar el ángulo B, y con la regla entonces vamos a ver si lo podemos mirar ahora. Sí, vamos a colocar la regla a ver si nos permite girarlo. Es que a veces por el tamaño no lo podemos girar, ¿no? Por el tamaño de la imagen. Pero aquí, bueno, yo diría que por ahí está, ¿no? Por ahí. Incluso está un poco pasadito, creo. Vamos a quitarle. A ver. No. Ahí pareciera, ¿no? Bueno, entonces quitamos el transportador, ya no lo necesitamos, ¿no? Transportador lo podemos quitar y entonces trazamos un segmento por acá y sobre ese segmento vamos a copiar el doble del segmento AB. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces con el compás de nuevo, ¿no? Colocamos el compás en el extremo donde lo necesitamos, el punto donde lo necesitamos, para que lo podamos copiar. Entonces lo copiamos. Diría que un poquito más de lo que tiene ahí. A ver, un poquito menos. Ahí pareciera que está. Entonces lo que hacemos es colocar el compás, en el extremo E y dibujar el doble, ¿verdad? Dibujar el doble de esa medida que tiene. Entonces ahí lo tenemos. Tenemos una vez esa longitud y lo colocamos de nuevo en ese punto, el compás. Entonces vamos a tener, bueno, vamos a tener que prolongarlo, ¿no? Porque no da la longitud exacta. Bueno, ahí, ¿verdad? Tendría que ir a dar. No necesitamos el compás, lo podemos quitar ahora. Pero sí necesitamos prolongar este segmento. Entonces desde aquí lo vamos a tratar de ubicar. Sí, parece que lo coloqué sobre. Entonces ahí ya tenemos el doble del segmento que corresponde a AB. A AC, perdón. A AC.
y hemos copiado el ángulo. Entonces estamos seguros de que podemos trazar el segmento DF en este caso, ¿no? Y ya tendríamos pues dos ángulos semejantes. Vaya, que lo hice. No sé. Ahí parece. Ahí está. No se mira bien arriba, ¿no? A ver si lo ubicamos. Más precisión. Pues ahí diría yo. Algo, ¿no? Aproximado, más o menos. Entonces, eso es lo que tenemos. Un triángulo semejante al triángulo dado. Y utilizando otra estrategia, ¿verdad? Entonces, vamos a salvar como... Sí. Ahí está. Y lo vamos a llevar acá y vamos a explicar qué fue lo que hicimos, ¿no? Vamos a decir que es el caso 2. Caso 2, caso número 2. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues copiamos el ángulo B, en el extremo E del segmento dado, ¿verdad? Del segmento que nos dieron. Teniendo el cuidado que el lado terminal del ángulo copiado sea el doble de AC, ¿verdad? Del lado AC. De AC. Y entonces, una vez que eso se cumplió, trazamos el otro lado. Entonces, vamos a traer la imagen, que es la 2. Ahí está. Y eso. Ahí está, ¿no? Ahí lo tenemos. Segundo caso. Bueno. Esperamos que se vaya entendiendo. El caso 3. El caso 3. ¿Qué vamos a hacer en el caso 3? Bueno, vamos a ver por qué cada uno de estos casos, ¿no? ¿Por qué cada uno de estos casos? Porque si nosotros tenemos un triángulo, dijimos, o dos triángulos en los que las razones correspondientes son iguales, entonces son semejantes. Y basta con que eso se cumpla para que dos triángulos sean semejantes. En este caso, este triángulo está a razón de 2 a 1 respecto a este, es decir, que sus lados miden el doble de lo que mide este. Entonces, si este mide el doble que este mide el doble que este, y este mide el doble que este, nosotros solo con eso podemos decir que los triángulos son semejantes.
Ese es el caso 1. Ahora en el caso 2, si este segmento es 2 veces este, y este segmento es 2 veces este, y este ángulo es exactamente de la misma medida que este, entonces también podemos asegurar que esos dos triángulos son semejantes. Si se cumple este lado y este lado son el doble de los lados correspondientes que comprenden el mismo ángulo. Si el ángulo tiene la misma medida en cada caso, ¿no? Este lado es el doble de este lado es el doble de este, y este ángulo es exactamente de la misma medida que este, entonces estos dos triángulos son semejantes. Igual, si este lado, ¿verdad?, corresponde a la mitad de este lado corresponde a la mitad de este, y este ángulo es de la misma medida que este, entonces estos dos triángulos también son semejantes. Y lo mismo pasaría con el tercer ángulo, ¿no? Si este lado es la mitad de este lado es la mitad de este, y este ángulo tiene la misma medida o son congruentes, entonces todos los dos triángulos podemos asegurar que son semejantes. Si dos lados son proporcionales entre dos triángulos, ¿verdad?, y el ángulo comprendido entre ellos es congruente, entonces los triángulos son semejantes. Este sería el caso. Dos casos, ¿no? Si los tres lados correspondientes son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Proporcionales es que están en esa relación 1 a 2 o 2 a 1, no importa, ¿no? Si los tres lados correspondientes de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Más fácil decirlo así, que si la igualdad de las tres razones de los lados correspondientes son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Si los lados correspondientes de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son congruentes. Y si hay un ángulo comprendido entre dos ángulos, entre dos lados proporcionales, y ese ángulo es congruente ¿verdad?, entre los triángulos, entonces los triángulos son semejantes. Si tenemos un ángulo comprendido entre dos lados que son proporcionales y ese ángulo tiene la misma medida en dos triángulos, los triángulos son semejantes. Ese sería el segundo criterio. Más adelante se va a formalizar. Y el tercer caso es, si tenemos dos triángulos y en ellos hay dos ángulos que tienen la misma medida, entonces los triángulos son semejantes. Entonces, bueno, para trazar un triángulo semejante al que nos dieron, a partir de la imagen que nos dan, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto. Aquí lo que hicimos fue copiar el ángulo, ¿no? Este ángulo se copió y no lo señalamos allá. Lo vamos a ir a marcar. Vamos a borrar todo primero, ¿no? Y entonces lo vamos a ir a marcar diciendo que, ¿verdad?, en este caso este ángulo es congruente con este. Es congruente con este. Este ángulo es congruente con este. Le ponemos una marquita, a ver cómo la hicieron en el libro, cómo lo habrán hecho, no me acuerdo, pero yo creo que de la misma manera, ¿no? Este lado le ponemos una X. Acá deben ir dos X, ¿no? Este es el doble de este. Y acá hay un cuadrito, entonces aquí hay dos. Y aquí hay un circulito, aquí deben haber dos. ¿Qué estamos diciendo? Este lado es el doble de este. Este lado es el doble de este. Y este ángulo es congruente con este. Entonces estos dos triángulos son semejantes. Eso es lo que tratamos de indicar aquí. Bueno, copiamos de nuevo la figura que nos dan.
Y nos vamos de nuevo a aquel programa, ¿verdad? En el que es fácil trabajar con bueno, no es tan fácil, pero tenemos un transportador, un compás y una regla. De nuevo, ¿verdad? Empezamos con esto. Ahora lo que vamos a hacer es copiar este ángulo de nuevo acá y copiar este otro ángulo acá y hacer entonces que los lados finales sean, pues no necesitamos, si copiamos el ángulo acá, este ángulo lo copiamos con exactitud y este ángulo lo copiamos con exactitud, entonces al trazar los lados finales se van a interceptar. Entonces lo único que necesitamos es copiar el ángulo B, podría ser aquí o acá, no importa dónde lo queramos copiar, y el ángulo C sobre ese mismo segmento, en cada uno de los extremos los podemos copiar, ¿verdad? Independientemente como querramos. Y entonces al trazar los lados nos va a quedar, los lados finales de los ángulos que estamos copiando, nos va a quedar un triángulo que es semejante al triángulo dado. Veamos entonces. Veamos. Traemos el compás, no traemos el transportador. Y aquí vamos a trazar un ángulo que mide 45 grados. ¿Por qué 45? Eso mide B. ¿Lo recuerdan que lo medimos? Eso mide B. Entonces trazamos un ángulo que mida 45 grados. Vamos a ver, no tengo precisión. Trazamos medimos un ángulo que mide 45 grados. 45 grados aproximadamente, ¿no? No 45, no 55. 45 ahí. Bueno, decimos que ese es 45. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trazarlo, ¿verdad? Trazar el lado este con la regla. Todavía no está. Ahí pareciera que va a coincidir con lo que tenemos, sí. Entonces quitamos el transportador, no la necesitamos de momento. Lo vamos a poner aquí a un lado porque después vamos a medir el otro ángulo. Y hacemos este trazo. Hacemos este trazo. No me coincide exactamente. Pero bueno, si queda exactamente a esa distancia es porque el ángulo que estamos trazando es el que queríamos, ¿no? Y entonces, bueno, podemos quitar la regla. No la necesitamos de momento, ¿no? Y medimos el otro ángulo. Vamos a medir el otro ángulo. Vamos a también ampliar la imagen, acercar la imagen. Y vamos a ver que este ángulo mide vamos a ver cuánto mide. Mide 115 grados. 115 grados aproximadamente. Entonces es lo que tenemos que colocar acá, ¿verdad? 115 grados. Me estorba ahí un poco la regla. Yo creo que por ahí más o menos está. Vamos a acercarlo. No tanto, pero bueno, por aquí, ¿no? Ahí, entonces sí ubicamos la regla, ¿verdad? Ubicamos la regla.
Por ahí quitamos el transportador, no lo necesitamos. Por ahí trazamos el otro segmento, ¿no? Que tiene que ser el doble de AC. Bueno, ahí está. Eso sería, ¿no? Y es el tercer caso. ¿Qué fue lo que hicimos? Copiamos los dos ángulos. Copiamos el ángulo B y copiamos el ángulo C en los extremos, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Vamos a ver. Ahí tenemos un poquito más grande, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es copiarlo y lo pegar y explicarlo allá en el documento. Aquí no necesitamos, de momento no necesitamos este programa. Entonces salimos de él. Aquí es donde vamos a decir caso número 3. Copiamos dos ángulos. Copiamos dos ángulos del triángulo sobre sus extremos. Observando que se interceptaran, teniendo el cuidado que los lados finales de los ángulos coincidieran. Eso es lo que hicimos. Entonces vamos a traer la imagen y la vamos a indicar. La escribimos o la planteamos acá, la traemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Copiamos el ángulo B en C, ¿no? Acá en E, perdón, en E. De tal forma que este ángulo es congruente con este. Y copiamos el otro ángulo C en F, ¿no? De tal forma que también este ángulo es congruente con este. Y basta con que dos ángulos sean congruentes porque el otro va a ser también congruente, ¿no? Si dos ángulos son congruentes entre dos triángulos, significa que los tres ángulos son congruentes. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces basta con que dos sean congruentes para que nosotros tengamos la certeza de que los triángulos son semejantes. Y eso fue lo que cuidamos, ¿verdad? Y esos son los criterios de semejanza. Esos son los criterios de semejanza. Veamos. En la práctica, para saber si dos triángulos son semejantes, esto lo vamos a copiar. Y lo vamos a leer acá, ¿no? Lo vamos a tratar de explicar si acaso. En la práctica, para saber si dos triángulos son semejantes, no se necesita comparar las tres razones de las longitudes de parejas de lados correspondientes ni la congruencia de los tres ángulos. Eso incluso yo se los hice referencia, ¿no? Al igual que en la congruencia existen los denominados criterios de semejanza, que constituyen las condiciones mínimas necesarias para establecer que dos triángulos son semejantes.
Es decir, en la congruencia tendríamos tres postulados. Teníamos tres postulados para decir que dos triángulos eran congruentes. Lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Entonces, si se cumplía uno de ellos, en la comparación de dos triángulos, decíamos que los triángulos son congruentes. Pues lo mismo pasa acá. Tenemos tres criterios. Los criterios en base a cómo lo fuimos resolviendo acá, las condiciones que nos daban, ¿no? Si tenemos dos triángulos en los que sus lados son proporcionales, eso significa que están en cierta relación, 1:2 o 2:1, etcétera, ¿no? Si eso se cumple para los tres lados, si los tres lados son proporcionales, los triángulos son semejantes. O si tenemos un ángulo entre dos lados proporcionales congruente entre dos triángulos, entonces los triángulos son semejantes también. O si en un triángulo podemos asegurar que dos de sus ángulos son congruentes, eso basta para decir que los triángulos son semejantes. Esos son los tres criterios. Igual que en la congruencia, basta con que uno de ellos se cumpla para que nosotros digamos que los triángulos son semejantes. Y aquí están los criterios de semejanza que vamos a llevar, ¿no? Estos son. Los traemos acá. Criterios de semejanza. Las razones de las longitudes de los tres lados correspondientes son iguales y se denomina lado, lado, lado. ¿Verdad? Si los tres lados correspondientes son proporcionales, los triángulos son semejantes. ¿Qué significa? Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Que las razones entre estos lados correspondientes son iguales. Lado, lado, lado. Si tenemos las razones de la longitud de dos pares de lados correspondientes son iguales y el ángulo comprendido entre ellos, entonces los triángulos son semejantes. ¿Cómo se llama? Lado, ángulo, lado. Como en la congruencia de triángulos también, ¿no? Y si dos ángulos correspondientes son congruentes, los triángulos son semejantes. Ese se llama ángulo, ángulo. Entonces esos son los tres criterios de congruencia. Lado, lado, lado. Tres lados correspondientes proporcionales, los triángulos son semejantes. Lado, ángulo, lado. Dos lados que comprenden un mismo ángulo que es congruente en los triángulos, si esos lados son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Y si en dos triángulos tenemos dos ángulos que son congruentes, también concluimos que son semejantes. Bueno, tal como se comprobó al construir el triángulo DEF, la manera de 3i basta conocer la forma de dos ángulos para construir un triángulo semejante. La longitud de los lados puede estar en cualquier razón respecto al triángulo ABC. Es decir, no importa cuál sea la razón, si en dos triángulos dos ángulos son semejantes, entonces los triángulos, si dos ángulos son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Eso es lo que nos están diciendo. Bueno, criterios de semejanza, sección 3. Seguimos en otro video.